Bueno, hoy vamos a hablar de, el impacto de la Primera Guerra Mundial en la Argentina. La Primera Guerra Mundial fue un punto muy duro, una época que vivió Argentina fue muy dura. Fue de 1914 a 1918, fin de 1918, por ahí. La economía de la Argentina se vio muy afectada durante este periodo porque Argentina, como todos sabemos, Argentina comercia la economía de Argentina se basa en comerciar con países extranjeros. Pero todos los países con los que comerciaba estaban en guerra. Entonces, el flujo capital de nuestro país, que es la cantidad de dinero invertido en un país, disminuyó mucho, también disminuyó la mano de obra, disminuyeron las manufacturas provenientes de Europa, porque los europeos, como estaban en guerra, no producían manufacturas, entonces tampoco nos compraban materias primas, porque si no producían, ¿para qué iban a comprar? Entonces fue todo como una bola que afectó mucho a Argentina. Las importaciones, que son las manufacturas que traía Europa para acá, para Argentina, disminuyeron entre un 40 a un 50% con respecto a antes de la guerra, que bueno, antes de la guerra, estaba todo bien. ¿Por qué disminuyeron tanto las importaciones? Por las dificultades de transporte, porque bueno, como recién dijimos, estaban en guerra, entonces no había mucho transporte, no había formas de hacer llegar las manufacturas o las materias primas nuestras allá, no había forma. Bueno, y esto de que las importaciones hayan disminuido en un punto muy pequeño favoreció a las industrias argentinas que utilizaban las materias primas, materias primas. La economía también se basaba, bueno, como dijimos, en comercial, vendía mayormente granos. El comercio de granos era muy importante, pero se vio afectado porque había cada vez menos transporte, ya lo dijimos. Entonces era muy difícil hacer llegar los granos a Europa. Pero en 1918 el comercio de granos se vio favorecido en un mínimo aspecto porque Rusia dejó de exportar trigo a Europa, entonces ahí pudimos entrar nosotros y comerciar. No fue mucho, pero ayudó un poco más. Y bueno, el comercio de carnes congeladas creció mucho, esto sí fue un buen punto a favor. El comercio de carnes congeladas favoreció mucho a la Argentina porque, vendimos gran cantidad de carne congelada. Ese comercio aumentó un montón, pasó de vender 300.000 toneladas a 500.000 toneladas. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque las carnes congeladas tardan más en vencerse, son menos perecederas que la carne común. Y la carne común, si vos la metés en un barco sin ningún refrigerador o algo, la carne se pudre, porque pensemos que antes iban en barco hasta Europa en esa época y tardabas unos 30, 40 días. Y en ese lapso de tiempo la carne ya se pudría. Y bueno, y como consecuencia de que este comercio se haya visto favorecido, el comercio de las carnes congeladas, muchos argentinos invirtieron en el ganado y hizo que, bueno, creciera todo esto. Y eso fue algo bueno que podemos destacar en la Argentina sobre este periodo de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencias sociales, podemos decir que no fue muy bueno porque hubo mucho desempleo durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchos trabajadores quedaron sin trabajo y
hubo varios reclamos por sus condiciones de vida, ¿no? Porque ya no tenían trabajo, no tenían de qué vivir, y nada, pedían por aumentos de sueldo también, porque las cosas aumentaban, pedían por el pago de salarios atrasados, porque nada, tardaban en pagarles también, y nada, eso fue algo muy duro también de vivir. Y bueno, y en cuanto a lo político, podemos decir que nada, hubo dos mandatos. Primero estuvo Victorino de la Plaza desde 1914 hasta 1916, y después estuvo Hipólito Yrigoyen, el primer mandato de Hipólito Yrigoyen, que fue de 1916 a 1922. Los dos presidentes decidieron mantener la neutralidad en la guerra, ya que no querían ningún conflicto. Y nada, eso fue todo, fue cómo se vio afectada la Argentina en la Primera Guerra Mundial, tanto en la economía como en la política, que no hubo mucho cambio, y las consecuencias sociales que fueron bastante duras.